amigos, estamos de regreso y pues Iván, vamos a la quinta generación de Nintendo. Así es, vamos a ver. La Nintendo 64 fue la tercera consola de sobremesa creada por Nintendo, lanzada en 1996 en Japón y América. Su nombre se debe a que utilizaba un procesador central de 64 bits y fue lanzada para que Nintendo pudiera competir contra PlayStation y la Sega Saturn. Al ser de última generación, la Nintendo 64 era la más avanzada contra sus oponentes en el mercado, pero el uso aún de cartuchos limitó mucho el desempeño de los juegos, ya fuera gráficamente, en sonido, memoria, y esto la ponía por debajo de las consolas que ya implementaban el CD-ROM, el cual daba más capacidad de desarrollo de los juegos. Esto causó que muchos estudios que siempre le daban soporte a Nintendo redujeran sus juegos y con esto la Nintendo 64 tuvo casi 10 veces menos juegos que la PlayStation. Al final los títulos más exitosos fueron creados por estudios propios de Nintendo. Al igual que sus predecesoras, Nintendo volvía a innovar con el mando, ya que era bastante grande y tenía un stick análogo para mover a nuestros personajes en función de la presión de botones, aunque hoy en día los stick análogos son estándar en los mandos de las consolas. En 1996 fue una revolución de la jugabilidad y cabe destacar que la Nintendo 64 era capaz de generar entornos en 3D mucho más bien definidos que el resto del sistema. Pero esto fue manchado por el uso de cartuchos, ya que entorpecía esta capacidad y elevaba los precios en el mercado. Otra innovación que Nintendo causó en las consolas de sobremesa fue que ya podías jugar los títulos con más personas, ya que incluía 4 puertos para los mandos. Aunque la Nintendo 64 no pudo llegar al éxito como el de la PlayStation, tuvo títulos rompedores como lo fue The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Es considerado por mucho uno de los mejores juegos de la historia de los videojuegos. Juegos como GoldenEye, Mario Kart 64, Smash Bros. Y Mario Party sacaron todo el potencial de los 4 puertos incluidos de serie y de las capacidades multijugador de la consola. Bueno, pues ya vieron el Nintendo 64, ya ahí había competencia, ya estaba PlayStation. La verdad no le ganó a Play. No, el Nintendo 64 no lo logró. La poca capacidad que le dio el uso de cartuchos contra la innovación del CD-ROM. Así es, y bueno, pues de todo lo que ya sabemos, ¿no? Del problema que hubo entre PlayStation y Sony. Recuerda que el Super que ya vimos iba a tener una especie de alianza con Sony. Ajá. Y se iba a hacer un CD drive, pero no se hizo y Sony su consola. Pues rompió, ¿no? Y qué mal, porque el 64 tiene juegos buenísimos. Sí, pocos, pero tiene los buenos y los Muy básicos son buenísimos. Sí, muy rompió una época. Y pues Iván, vamos con la siguiente generación de consolas. Así es, vamos a ver la sexta generación de consolas. La Nintendo GameCube fue una consola lanzada en 2001 y fue la sucesora de la Nintendo 64 y luchó contra la PlayStation 2 y la Xbox en sus años. El gran cambio que encontramos en esta consola de Nintendo fue el uso de discos ópticos y con este hecho el uso de cartuchos de las consolas de sobremesa de Nintendo llegaba a su fin debido a los inconvenientes que se tuvo en la Nintendo 64. En el formato óptico, Nintendo adoptó el mini DV, lo cual limitó al sistema de uso de DVDs normales o CDs en audio. Además de esto, fue la primera consola de Nintendo en tener un multijugador online y permitir la conectividad de la portátil en ese momento, el cual era la Game Boy Advance. Nintendo con la GameCube dejó a un lado la visión de ser solo un juguete, ya que el cambio en su diseño y la campaña de marketing que se realizó para la GameCube daba más énfasis en el juego y entretenimiento multimedia, como lo hacían sus competidores en el momento. Dentro del género que adquirió la GameCube para los jugadores, se seguía enfocando al público más joven y a los leales seguidores de Nintendo, ya que la Xbox y PlayStation estaban enfocados al público más maduro, pero la GameCube, fuera de ese diseño básico, era casi tan potente como la Xbox. Por último, la GameCube fue la más barata de todas las competidoras debido a su diseño, pero ya que la mayoría de los juegos de terceros, o sea fuera de los estudios de Nintendo, se convirtieran en versiones simples contra las versiones de PlayStation 2 sin aprovechar las capacidades de la GameCube, provocó que cayera a la tercera posición del mercado. Dentro de las innovaciones que marcó esta consola de Nintendo, encontramos que la GameCube no incluyó el tradicional juego de plataformas de Mario en su lanzamiento, dejaba atrás el uso de cartuchos y que la Game Boy Advance podía ser combinada con el cubo. Para finalizar, entre la lista de juegos más relevantes que salieron para esta consola, encontramos a Metroid Prime, considerado el mejor juego de esta consola, Luigi's Mansion, Super Smash Bros. Melee, The Legend of Zelda: The Wind Waker y Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader.
Pues ahí estaban el cubo y la innovación del Game Boy Advance, que fue un cambio radical en lo que es la estructura física del Game Boy. Así es, ahí empezó como que la era las consolas que se abren de Sí. Nintendo con bisagra. Y bueno, el cubo, que decir, una consola que, aunque fue la más poderosa de su generación, en ventas no pudo. Sí, no pudo, trataron de innovar con estos CDs que eran más pequeños que un CD-ROM para evitar piratería o cualquier cosa que tenía todavía problemas de Play. Pero pues nunca les ha pegado eso a Nintendo, ¿verdad? No, la verdad no, y aparte de que bueno, Nintendo nunca, la piratería, por así decirlo, no le preocupa tanto a Nintendo. A final de cuentas, donde quiera puedes bajar ROMs para jugar Sí, juegos de sí, Nintendo, sí. pero pues no se juegan como consolas de Nintendo. Sí, así es. También recordar que es la última consola que el señor Yamauchi Sí. en la que participó, y la primera en la que Satoru Iwata fue el director. Así es, y pues Iván, vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos.